La fenomenología propone el estudio de los fenómenos tal como se presentan en la realidad y se experimentan a través de los sentidos a partir de una perspectiva en primera persona. En la arquitectura, las obras ponen énfasis en recursos que causan fuertes impresiones sensoriales, que impactan y emocionan. En este video veremos un poco más de este término y conoceremos algunos personajes que lo han utilizado. Bienvenidos. Juhani Palesma, nacido el 14 de septiembre de 1936 en Finlandia. Es un arquitecto finlandés, ex profesor de arquitectura y decano de la Universidad Tecnológica de Helsinki. Entre los muchos cargos académicos y cívicos que ha ocupado se encuentran los de director del Museo de Arquitectura Finlandesa en el periodo de 1978 a 1983. Fue jefe del Instituto de Artes Industriales de Helsinki. Por otro lado, estableció su propia oficina de arquitectos en 1983 en Helsinki, Finlandia. Del 2001 al 2003 fue profesor visitante de arquitectura en la Universidad de Washington en San Luis. Palesma también ha dado conferencias en Europa, América del Norte y del Sur, en África y Asia. Sus exposiciones de arquitectura, planificación y artes visuales finlandesas se han exhibido en más de 30 países y ha escrito numerosos artículos sobre filosofía cultural, psicología ambiental y teorías de la arquitectura y las artes. Algunos de los libros más reconocidos de este arquitecto se pueden mencionar Los ojos de la piel y La mano que piensa, conocidos también como La arquitectura y los sentidos. Libros que tratan sobre la teoría arquitectónica y que se han convertido en un clásico de este tema. En relación con el concepto de fenomenología, probablemente nadie como Palesma es capaz de expresar de una manera más clara su implicación en la percepción de la arquitectura. Su fenomenología de la arquitectura se basa más en los verbos que en el sustantivo. El acto de acercarse a la casa, no a la fachada. El de entrar, no a la puerta. El acto de mirar por la ventana, no la propia ventana. El acto de reunirse a la mesa o junto a la chimenea, más que esos mismos objetos. Todas estas expresiones verbales parecen disparar nuestras emociones, según Palesma. Palesma incide en el valor de una percepción holista, global y simultánea, que no responde restrictivamente al sentido expandido del escópico. Debido a ello, este autor propone una reutilización multisensorial en el ámbito arquitectónico y urbanístico que posibilite desde una aproximación desvisualizada una lectura tactilizada del mismo. Percibir no es solo ver, sino aprender. Las obras de Juhani Palesma han ido experimentando un cambio a lo largo de su carrera. Sus primeros trabajos se caracterizan por su preocupación por el racionalismo, la estandarización y la prefabricación. Esto se debió más que todo a la influencia del profesor Olis Blomstedt, quien estaba muy preocupado con los sistemas proporcionales. La primera obra clave de Palesma en la cual demuestra estos principios fue el Moduli 225, una casa de verano de producción industrial realizada entre 1969 y 1971 y con la ayuda de Christian Gullichsen. Esta obra toma su nombre de la dimensión básica del módulo geométrico. Las viviendas están construidas en madera, acero y vidrio. Se presenta como una solución a la construcción de viviendas de tipo vacacional, ya que podían ser montadas y desmontadas de una manera muy rápida. Como otro ejemplo tenemos el centro comercial Itis, el cual es el mayor centro comercial techado en los países nórdicos, con un área de 96.300 metros cuadrados y cerca de 240 distintos tipos de tiendas. También cuenta con su propia estación de metro. El centro comercial Kamppi es el nuevo centro comercial y residencial del centro de Helsinki. Fue el sitio de construcción singular más grande en la historia de Finlandia,
Este proyecto combina la necesidad comercial de un entorno de compras optimizado con el suministro necesario de clientes mediante la máxima accesibilidad y movilidad. La apariencia de este edificio es un reflejo del interés continuo de Palasma en la arquitectura constructivista y estructuralista, como si el edificio funcionara como una máquina. Italo Calvino, un escritor italiano nacido en Santiago de Las Vegas, un suburbio de La Habana, Cuba, en 1923. Su padre, Mario, un ingeniero agrónomo y botánico, profesor de agricultura y floricultura de origen italiano, emigró a México donde fue ministro de Agricultura. Después de la Revolución Mexicana, fue a Cuba a realizar experimentos científicos. Su madre, Eva, era botánica y profesora universitaria originaria de Sassari en Cerdeña y profesora de la Universidad de Pavía. Durante su infancia recibió una educación laica y antifascista, de acuerdo con la actitud de sus padres que se proclamaban librepensadores. Fue a la escuela infantil Instituto George College, después durante la elemental fue al School Valdins e hizo la secundaria en el Gymnase Liceo en Cassini. En 1941 se matriculó en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Turín, donde su padre enseñaba agricultura tropical, para conseguir los mismos estudios que su padre, pero los abandonó tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual luchó como partisano contra el fascismo. En 1944 se afilió al Partido Comunista Italiano. 3 años más tarde publicaba, gracias a la ayuda de César Pavese, su primera novela, Los senderos de los nidos de araña, que revelaba su experiencia en la resistencia. Al concluir la guerra, siguió sus estudios literarios en la Universidad de Turín, por lo que se licenció con una tesis sobre Joseph Conrad y empezó a trabajar en la editorial de Enuudi, en la que colaboró toda su vida. Tras publicar algunas antologías de relatos de tipo fabulísticos, como las cuales se alejaba de la escritura realista de sus inicios, escribió la trilogía de Nuestros antepasados, integrada por el Vizconde Mediado, el Barón Rampante y el Caballero Inexistente, narración fantástica y poética, plagada de elementos maravillosos, en la que planteaba el papel del escritor comprometido con la política. Por esa época, su relación con la PCI estaba muy degradada, hasta que en 1953 acabó por desvincularse de él por completo. Notable fue su interés por los problemas de la sociedad industrial contemporánea y la alimentación urbana, que quedó plasmado en otra especie de trilogía compuesta por La especulación inmobiliaria, La nube de Song, La jornada de un interventor electoral. Gracias a su labor como crítico en la revista Menado, que corregiría junto a Elito Vintori, entró en contacto con la obra de Raymond Euna y del grupo experimental francés Eupilio, a cuyos planteamientos literarios basados en el juego formal y la combinación de formas y estructuras posibles se acercó de modo progresivo. Estilo y fenomenología de Italo Calvino. El estilo literario de Italo Calvino se caracterizó por ser variado. Al principio sus textos estaban escritos en primera persona y tenían como objetivo criticar la realidad, pues buscaban retratar la injusticia de la sociedad y de los políticos después de la guerra. Por eso seguían el orden lineal, es decir, que cumplían con el ciclo de principio a fin. Sin embargo, no recibió mucho éxito con este método, por lo que empezó a redactar sus obras de manera impersonal. Se alejó de la emotividad individual y creó un narrador objetivo que percibía y relataba todos los sucesos, pero no participaba en la trama. La finalidad era informarle al público que la fidelidad de los hechos había sido alterada. Además, incluyó el tiempo de la memoria, por eso el pasado, presente y futuro se anudaban y confundían en un mismo espacio. Se puede decir que ciertos relatos buscaban que el lector descifrara o completara la veracidad de los eventos expuestos. La narrativa de Calvino tiene un carácter didáctico, procura explicar cómo se desenvuelve el hombre moderno en un mundo complejo y enigmático, detalla la relación del individuo con la ciudad y la política, muestra que la vida es un viaje constante ya sea físico o psicológico,
También expresa que el lenguaje posee diversas manifestaciones. Por esta razón, en sus textos casi no hay diálogos. En los cuentos de Calvino se retrata la sensación de vacío que experimentan las personas diariamente. Manifiesta que en las últimas décadas la soledad ha sido la compañía del ser. Ese aspecto ocasionó que el hombre fuese narcisista, razón por la cual se enfocó en sus conflictos internos y no en los inconvenientes que destruían a la sociedad. Obras literarias de Italo Calvino. Las ciudades invisibles. El libro fue nominado a los premios Nebula en categoría de Mejor Novela de 1975. Una de las situaciones que describe Calvino es una de las grandes preocupaciones para la sostenibilidad de las grandes urbes y para el mantenimiento de nuestro entorno futuro, la acumulación de desechos. El varón rampante. Esta novela es una de las obras literarias más reconocidas de Italo. En el libro de Calvino manifestó su conciencia de vivir en un mundo que se niega a la más sencilla individualidad de las personas, reducidas a un conjunto de comportamientos culturalmente determinados. Las 6 propuestas para el próximo milenio. Se trata del último trabajo conocido de Italo. Estas 6 propuestas son la levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia. Según Italo, son la clave para entender la concepción de la literatura y el mundo de un autor único de la posmodernidad. A esta obra se le dio el valor de un testamento intelectual que el autor le regaló al mundo antes de su partida. La fenomenología en sí no es una corriente arquitectónica, sino es un componente filosófico que se basa en nuestras percepciones, emociones, conciencia y experiencias. Los personajes anteriormente mencionados han sido figuras representativas y ejemplos a seguir en este término. Esperamos que hayan sido motivados a adentrarse más en este tema y que les haya gustado nuestro pequeño fragmento. Muchas gracias.